La mayoría de las personas no te controlan. No lo necesitan. No necesitan poder sobre ti. No necesitan autoridad. Ni siquiera necesitan fuerza. Solo necesitan una cosa: tu duda. Ese pequeño momento en el que te detienes antes de decidir. Esa ligera vacilación cuando empiezas a cuestionarte. Ese cambio sutil cuando miras hacia afuera en lugar de dentro de ti. Ahí es donde empieza todo. No con presión, no con fuerza, con incertidumbre. Porque en el momento en que dejas de confiar en tu propio juicio, creas espacio. Y la gente es experta en ocupar ese espacio, silenciosamente. No te confrontan directamente, no te dicen qué hacer, te guían, con preguntas, con sugerencias, con una preocupación que suena como cuidado. ¿Estás seguro de eso? Tal vez deberías pensarlo otra vez. Puede que no sea la mejor decisión. Parece inofensivo. No lo es, porque con el tiempo, esas pequeñas interrupciones empiezan a moldearte. Te ajustas, dudas más, empiezas a consultar a otros antes de decidir, y sin darte cuenta, empiezas a ceder el control, no de golpe, poco a poco, decisión tras decisión, hasta que un día ya no te mueves con certeza, te mueves con aprobación. Pausa. Y aquí está la parte que la mayoría nunca ve. Sigues creyendo que es tu vida. Sigues creyendo que eliges libremente. Pero tu dirección ya ha sido influenciada. Así es como funciona el control. No a través de la dominación, sino a través de la duda. Porque una persona que confía en sí misma es impredecible. Y las personas impredecibles son difíciles de guiar, difíciles de influir y casi imposibles de controlar. No esperan validación, no explican cada movimiento, no se ajustan para encajar en expectativas. Deciden y avanzan, y ese tipo de certeza incomoda, porque elimina el acceso, elimina la influencia, elimina el control. Así que la verdadera pregunta no es ¿quién está tratando de controlarte? La verdadera pregunta es ¿en qué parte de tu vida aún dudas de ti mismo? Porque ahí es donde entra el control. Así que antes de entrar más a fondo en esto, suscríbete ahora. Porque una vez que entiendas cómo usan tu duda en tu contra, vas a empezar a verlo en todas partes. Y cuando lo veas, ya no podrán controlarte de la misma manera. El control no comienza fuera de ti, comienza en un lugar que la mayoría ignora, dentro de tu propia mente, y no llega de forma ruidosa. No se anuncia. Empieza en silencio, con un solo pensamiento. ¿Estoy seguro de esto? Esa pregunta parece inofensiva. De hecho, parece inteligente, responsable, e incluso necesaria. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Esa pregunta es la primera grieta, porque en el momento en que dejas de confiar en tu propio juicio, creas inestabilidad. Y la inestabilidad es todo lo que se necesita. Nadie necesita dominarte. Nadie necesita forzarte. Solo necesitan que estés ligeramente inseguro. Porque una vez que la incertidumbre entra en tu mente, tus decisiones se vuelven lentas, dudas. Repasas la situación una y otra vez. Buscas confirmación. Empiezas a mirar hacia afuera en busca de opiniones. Y ahí es cuando comienza la influencia. No como control, como guía. Sutil, casi invisible. Alguien cuestiona tu decisión. Otro sugiere una alternativa. Otro expresa duda. Individualmente, estos momentos parecen insignificantes, pero juntos se acumulan. Y poco a poco, algo cambia dentro de ti. Y empiezas a confiar menos en tu propio juicio y más en la validación externa. Ese es el punto de quiebre, porque a partir de ese momento, tus decisiones ya no son completamente tuyas, están filtradas, ajustadas, moldeadas por las expectativas, reacciones y opiniones de otros. ¿Y la parte más peligrosa? No te sientes controlado, te sientes prudente, te sientes razonable. Sientes que estás haciendo lo correcto,
pero en realidad has comenzado a desconectarte de tu propia autoridad. Maquiavelo entendía esta dinámica mejor que la mayoría. Sabía que controlar directamente a las personas es difícil, pero influir en cómo piensan sobre sí mismas, eso es fácil, porque una vez que una persona duda de su propio juicio, se vuelve dependiente, dependiente de la aprobación, dependiente de la validación, dependiente de dirección. Y la dependencia es la base del control. Déjalo asentarse. Nadie necesita quitarte tu poder. Solo necesitan que empieces a cuestionar si alguna vez lo tuviste. Y una vez que esa pregunta se instala, todo lo demás se vuelve más fácil. Tu resistencia se debilita, tu confianza se fractura, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a seguir en lugar de liderar. Una persona segura de sí misma no es peligrosa porque sea ruidosa. Es peligrosa porque es independiente. No necesita aprobación constante. No se ajusta para encajar en expectativas. No se detiene cada vez que alguien lo cuestiona. Y eso crea un problema, no solo para individuos, sino para los sistemas, porque la mayoría de los entornos están construidos sobre la previsibilidad. El trabajo, los círculos sociales, incluso la familia, no funcionan mejor cuando las personas se comportan como se espera, cuando siguen patrones, cuando responden a la presión, cuando buscan aprobación antes de actuar. Pero una persona segura rompe ese patrón, actúa sin esperar, decide sin consultar a todos, se mueve sin pedir permiso, y eso la vuelve difícil de manejar, difícil de influir, difícil de controlar. Entonces, ¿qué sucede? El sistema no la ataca directamente, la ajusta, poco a poco, de forma sutil, a través de la normalización, a través de una presión que no parece presión. Sé realista. Piénsalo bien. No te apresures. Deberías considerar lo que otros piensan. En la superficie suena razonable, y a veces lo es, pero repetido con el tiempo, se convierte en condicionamiento. Te entrena a dudar, te entrena a desconfiar de tus propios instintos, te entrena a creer que tu primer juicio no es suficiente, y una vez que esa creencia se instala, dejas de actuar libremente. Empiezas a negociar cada decisión, no solo contigo mismo, sino con las expectativas que te rodean. Aquí es donde el control se vuelve eficiente, porque ahora nadie necesita detenerte, te detienes tú solo. Filtras tus ideas, ajustas tu comportamiento, limitas tu propio movimiento, todo en nombre de ser prudente, todo en nombre de ser razonable. Pero en realidad, te has vuelto más fácil de guiar, y esa es la preferencia oculta. El mundo no necesita que seas débil, solo necesita que seas incierto, porque la incertidumbre te vuelve adaptable, y las personas adaptables son más fáciles de moldear, más fáciles de influir, más fáciles de alinear con lo que ya existe. Maquiavelo entendía esto con claridad. Ni sabía que el poder no siempre se trata de la fuerza, se trata de moldear el comportamiento, sin resistencia. Y la mejor forma de hacerlo no es rompiendo la voluntad de alguien, sino suavizándola, haciendo que dude de su dirección lo suficiente, como para perder el control sobre ella. Así que entiende esto, cada vez que te animan a dudar un poco más, te están haciendo más fácil de manejar. No te destruyen. No te atacan, solo te ajustan. Y con el tiempo, esos pequeños ajustes se convierten en tu realidad, una realidad donde ya no lideras, sino te adaptas. Y la adaptación, sin conciencia, es control. Hay un momento en el que todo empieza a cambiar, no afuera, dentro de ti. No se ve dramático, no hay anuncios, no hay una transformación repentina. Solo una decisión silenciosa. Confío en mi propio juicio. No porque siempre tengas razón, sino porque entiendes algo más profundo. Esperar a sentirte completamente seguro es una trampa, y la mayoría nunca logra salir de ella. Siguen esperando más información, más validación.
el momento perfecto. Y mientras esperan, pierden impulso, pierden dirección, pierden control, porque la duda abre espacio, y cuanto más te detienes, más espacio creas, y en ese espacio entran opiniones, crece la incertidumbre, la influencia se instala. Por eso la autoridad interna es tan rara, porque exige algo que la mayoría evita: responsabilidad, responsabilidad total, sin excusas, sin culpar a otros, sin cuestionarte constantemente, solo asumir tus decisiones, tu dirección, tus resultados. Maquiavelo entendía esto con claridad. No admiraba a quienes seguían reglas, estudiaba a quienes moldeaban resultados. Y lo que los diferenciaba no era la perfección, era la decisión. Actuaban, incluso cuando el camino no estaba completamente claro, incluso cuando otros los cuestionaban, incluso cuando el riesgo era real, porque entendían una cosa: el movimiento crea claridad. No al revés, déjalo asentarse, no esperas sentirte seguro para actuar, actúas y construyes seguridad en el proceso. Ese es el cambio, de dependencia a autoridad, de duda a dirección, y cuando ese cambio ocurre, algo se transforma en cómo los demás te perciben. Te vuelves más difícil de interrumpir, más difícil de redirigir, más difícil de influir, no porque rechaces todo, sino porque tu centro es estable. Ya no reaccionas a cada opinión, ya no te ajustas a cada voz, escuchas, pero decides, y esa diferencia es poder. Ni porque el control solo funciona sobre quienes todavía están buscando dirección, pero cuando tu dirección es interna, el control pierde acceso, y desde ese momento ya no eres fácil de manejar, ya no eres fácil de moldear. Te conviertes en algo que la mayoría de sistemas no puede controlar. Una persona que se mueve sin necesidad de permiso. Hay un hábito que parece inteligente, educado, respetuoso, incluso necesario: explicarte. ¿Por qué tomaste una decisión? ¿Por qué elegiste un camino? ¿Por qué actuaste de cierta manera? En la superficie parece comunicación, pero debajo es otra cosa. Es exposición. Porque cada vez que te explicas demasiado, abres tu mente a la interferencia. Revelas tu lógica, tus dudas, tu proceso. Y una vez que eso es visible, se vuelve editable. La gente entra, cuestiona tu razonamiento, desafía tus decisiones y ofrece alternativas mejores, y poco a poco, tu claridad se diluye, no se destruye, se ajusta. Así es como funciona el control en un nivel más alto, no deteniendo tus acciones, sino moldeando tus decisiones antes de que se consoliden. Y el punto de entrada es tu necesidad de ser comprendido. Piénsalo. ¿Por qué te explicas tanto? ¿Para ser claro o para ser aceptado? Porque no es lo mismo. La claridad requiere precisión, la aceptación requiere aprobación, y la aprobación siempre tiene condiciones. Maquiavelo entendía esta dinámica profundamente. Observó que quienes buscan aprobación inevitablemente le dan poder a otros sobre sí mismos, porque en el momento en que quieres ser comprendido, permites que otros definan qué es razonable. Y una vez que ellos definen lo que es razonable, empiezan a definir tus límites. Entonces te ajustas, mas suavizas tus decisiones, modificas tu dirección, reconfiguras tus acciones para evitar conflicto, y sin darte cuenta, ya no estás liderando, estás negociando. Aquí está la línea crítica que la mayoría no ve. Cuanto más explicas, más invitas al control, porque explicar crea acceso, acceso a tu mente, acceso a tus intenciones, acceso a tu dirección, y el acceso es poder, poder sobre ti. Las personas con verdadera autoridad se mueven diferente. No sienten la necesidad de justificar cada paso. No intentan hacer que todos se sientan cómodos. Deciden, actúan y dejan que los resultados hablen, no porque sean descuidados, sino porque entienden algo esencial: la autoridad no se declara,
se demuestra, y en el momento en que te explicas constantemente, proyectas incertidumbre. Aunque no la sientas, los demás la perciben y responden a ella. Y se acercan más, cuestionan más, influyen más profundo. Así que el cambio es simple, pero no fácil. Habla menos, decide más, muévete sin necesidad constante de validación, porque en el momento en que dejas de explicarlo todo, cierras la puerta, y sin esa puerta, el control no tiene por dónde entrar. La confianza es una de las cosas más mal entendidas. La mayoría cree que es un sentimiento, algo que tienes o no tienes, algo que aparece cuando todo va bien, cuando tienes éxito, cuando otros te apoyan, cuando los resultados confirman tu camino. Pero ese tipo de confianza es frágil, porque depende de las circunstancias, y todo lo que depende de las circunstancias puede desaparecer. La verdadera confianza es diferente. No se recibe, se construye. Poco a poco, de forma deliberada, a través de la acción. No grandes acciones. No movimientos dramáticos, decisiones pequeñas, tomadas sin dudar, y más importante aún, sostenidas, incluso cuando son incómodas, incluso cuando otros las cuestionan, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Porque la confianza no se crea por los resultados, se crea por la consistencia. Cada vez que actúas según tu propio juicio, te envías un mensaje a ti mismo. Puedo confiar en mí. Ese mensaje importa, más que la aprobación, más que la validación, más que el éxito externo, porque construye algo más profundo. Confianza interna. Y la confianza interna se acumula. Al principio es pequeña. Tomas una decisión, la sostienes, te demuestras que no necesitabas permiso. Luego lo haces otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que algo cambia. Dejas de mirar alrededor, dejas de buscar aprobación, dejas de necesitar confirmación antes de avanzar. Y en ese momento, la confianza se vuelve estable, no ruidosa, no superficial, sólida. Maquiavelo entendía este principio con claridad. Sabía que el poder no proviene de parecer seguro, proviene de tener claridad en tu dirección, incluso cuando otros no la tienen, porque la certeza influye en la percepción. Puede que otros no entiendan tus decisiones, puede que las cuestionen, puede que incluso se resistan. Pero si tus acciones se mantienen consistentes, empiezan a ajustarse, no porque los hayas convencido, sino porque tu estabilidad los obliga a alinearse. Así funciona la verdadera confianza, en silencio, sin anunciarse, sin explicarse. No exige atención, la atrae, porque las personas reconocen algo en ti. Control, no sobre ellos, sobre ti mismo, y eso es raro. Y porque la mayoría aún está negociando consigo misma, aún duda, aún busca permiso, pero cuando rompes ese patrón, cuando actúas de forma constante desde tu propia autoridad, la confianza deja de ser algo que persigues, se convierte en algo que llevas contigo. Y cuando la llevas el tiempo suficiente, se vuelve parte de tu identidad, inquebrantable, inalterable, intocable. Llega un punto en el que el control deja de funcionar sobre ti, no porque la gente deje de intentarlo. No lo harán. Siempre habrá personas que prueben tu dirección, que cuestionen tus decisiones, que intenten influir en tu forma de pensar. Eso no cambia. Lo que cambia eres tú, porque en el momento en que dejas de depender de otros para confirmar tus decisiones, su influencia se debilita, no de inmediato, pero de forma constante. Al principio notarás algo sutil, y sus palabras ya no impactan igual, los mismos comentarios que antes te hacían dudar. Ahora pasan sin dejar huella, las mismas dudas que antes te frenaban, ya no te detienen, las escuchas, pero no te mueven. Ahí está el cambio. No es resistencia, es independencia. No estás luchando contra la influencia. Simplemente
ya no te afecta. Y eso es mucho más poderoso, porque el control depende de la reacción, depende de tu necesidad de responder, de explicarte, de ajustarte. Pero cuando esa necesidad desaparece, el control pierde su función. La gente puede seguir hablando, puede seguir sugiriendo, puede seguir intentando guiarte, pero sus herramientas dejan de funcionar. La duda no se instala, la presión no te moldea, las opiniones no cambian tu dirección, y poco a poco, algo se vuelve evidente. Empiezas a ver patrones. Reconoces quién intenta influir en ti, quién se beneficia de tu duda, quién se incomoda cuando tú estás seguro. Y una vez que lo ves, tomas distancia. No distancia emocional, distancia estratégica. Ya no absorbes todo. Observas, evalúas. Y luego, decides, bajo tus propios términos. Aquí es donde la mayoría nunca llega, porque exige soltar algo profundamente arraigado. La necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser comprendido, la necesidad de pertenecer a cualquier precio. Pero cuando esas necesidades pierden fuerza, te vuelves estable, y la estabilidad lo cambia todo. Porque una persona estable no se redirige fácilmente, no se derrumba ante la presión, no cambia con cada opinión, permanece, y esa consistencia rompe el control por completo. Maquiavelo entendía este último nivel. Sabía que el poder no es solo influir, es ser inmune a la influencia, porque cuando ya no pueden moldearte, te vuelves difícil de manejar, difícil de predecir, y lo más importante, difícil de controlar. Y en ese punto, ya no estás jugando el mismo juego, ya no reaccionas al sistema, te mueves dentro de él, bajo tus propias reglas. Al final, nadie necesitó controlarte directamente. Ese nunca fue el método. El control, en su nivel más alto, no es fuerza, es influencia. Y la influencia no necesita poder sobre tus acciones. Solo necesita espacio dentro de tu mente. Un momento de duda, una pequeña vacilación, una ligera incertidumbre sobre tu dirección. Eso es suficiente, porque en el momento en que ese espacio existe, algo más entra. Opiniones, expectativas, presión que no parece presión, y poco a poco, tus decisiones dejan de ser completamente tuyas, se ajustan, se filtran, se negocian, hasta que un día ya no estás liderando tu vida, estás gestionando reacciones, pero en el momento en que eliminas esa duda, todo cambia, no afuera, dentro de ti, dejas de preguntar, dejas de explicarte, dejas de esperar confirmación y comienzas a confiar en algo que la mayoría nunca llega a confiar del todo. Tu propio juicio. No porque sea perfecto, sino porque es tuyo. Y ese cambio es donde el control se derrumba. Porque la influencia solo funciona sobre quienes aún están buscando dirección. Pero cuando tu dirección es interna, no hay nada a lo que aferrarse, nada que moldear, nada que redirigir. Y ahí es donde ocurre algo poderoso. Te vuelves difícil de influir, difícil de manejar, difícil de detener. No porque rechaces todo, sino porque ya no estás disponible para la manipulación silenciosa. La ves, la reconoces. Y lo más importante, no reaccionas a ella. Eso es libertad, no ruidosa, no dramática, pero controlada, estable, inquebrantable. Maquiavelo entendía esto mejor que la mayoría. Sabía que el verdadero poder no es solo influir en otros, es permanecer intacto frente a la influencia. Porque una vez que llegas a ese punto, ya no reaccionas al mundo. Te mueves dentro de él, bajo tus propias reglas, y muy pocas personas llegan ahí. Porque exige algo que la mayoría evita: confianza total en sí mismos. Así que la verdadera pregunta no es ¿quién te controla? La verdadera pregunta es ¿dónde sigues cediendo el control? Encuentra eso, y lo cambias todo. Si esto cambió tu forma de pensar, suscríbete ahora.
porque esto es solo el comienzo. Y cuando empiezas a ver el juego con claridad, dejas de jugarlo como todos los demás. Empiezas a controlar tu posición dentro de él, y a partir de ese momento, ya no eres fácil de influir, ya no eres fácil de manejar, y ya no eres alguien que el mundo pueda moldear en silencio.